para empezar a hablar de esta banda, a mí me parece que podríamos empezar a abordarla desde el punto de vista de algo que usted, yo lo conozco hace mucho tiempo, sé que usted se refiere aquí es como una banda que como banda es más grande que sus integrantes, ¿sí? Que es más grande lo que Kiss, que sus propios integrantes, y eso me parece que es un concepto muy interesante en cuanto al trabajo que se debe hacer con una agrupación. Y creo que Kiss es la banda que más lo ha hecho y mejor lo ha hecho, porque ha tenido muchos integrantes, ha tenido muchos cambios, ha tenido épocas de mucha relevancia y ha tenido épocas donde ellos han tenido que tratar de acomodarse a unas circunstancias. Pero sí, creo que podemos empezar como lo que yo le venía diciendo hace unos días es de que podemos partir como en tres fases de Listo. hasta el Dynasty, que es como toda la época del ascenso, la cúspide, la decepción, ya que viene todo el tema de cuando trataron de encajar en los 80 con todas las bandas de los 80 de glam floreciendo, y ellos se quitan el maquillaje, y toda la parte de los 90 2000 que ya es como El regreso al la, maquillaje. el regreso del maquillaje y también como el tratar de salir a flote de, de una banda que parecía gigante y que en los 90 tenía como, muchas cosas adversas por el tema del grunge, por el resurgimiento de, por ejemplo, de Metallica, de Load, que proponía cosas muy diferentes y que Kiss parecía, pues desde lo que yo escuché en los discos y también Anquilosado. desde cómo ellos, sí, parecía exactamente. Entonces, nada, si quieren empecemos desde Hágale. Bueno, arranque. lo interesante, ¿sabe qué es lo que a mí me apasiona de Kiss? Que ellos mismos son muy conscientes de que no son los músicos más virtuosos. De por sí, cuando uno mira los orígenes de los integrantes, no son músicos que tengan una formación académica o que tengan una formación musical que uno diga destacada, ni siquiera una gran ejecución. Ellos eran de por sí personas que venían de familias disfuncionales, que venían de temas con pobreza, y yo incluso tengo la fortuna de haberme leído el libro de Paul Stanley, la autobiografía, y contaba cosas muy interesantes. La primera es que el tipo se metió al mundo de la música siendo físicamente incapaz para eso. No sé si usted sabía que Paul Stanley es sordo de un oído. Por ende, él, al ser sordo de un oído, eso hace que para un músico, en especial para un cantante, su oído es el truco. Realmente, más que la voz, más que la garganta, más que las cuerdas vocales, necesita tener los oídos para poder de ahí partir a modular su tono. Paul Stanley él no solo no nació con la capacidad auditiva de uno de sus oídos, creo que es el derecho, de pronto me estoy equivocando, pero aparte de eso tampoco nació con la oreja, o sea, el hombre era, qué pena voy a utilizar la expresión coloquial, pero el hombre nació pocillo. Y entonces el hombre tenía la sensación de que aparte de que él no se consideraba atractivo, él tiene tanto Paul y Jean, ellos se conocieron en New York, no son familia, pero ambos vienen de raíces judías. La abuela de Jean fue sobreviviente del holocausto y los papás de Paul eran inmigrantes de Polonia, según entiendo, eran judíos. Sí, El tema es que ambos no es que fueran hombres apuestos en el sentido americano de la palabra, sino que tenían sus rasgos muy definidos de sus orígenes. Entonces eran tipos que antes de Kiss eran personas que manifestaban ser muy seguras de sí mismas en temas de que eran tímidos, de que pues no eran tan talentosos. Y ellos se reunieron, se conocieron y empezaron el proyecto, creo que comenzaron con un proyecto, tocando en un proyecto llamado Lips, pero Jim y Paul empezaron a hablar. creo que el proyecto era de Gene Simmons. Era la Sí, banda de Gene Simmons era Gypsy Kings, y Gypsy Lips, sí, algo así. Lips, algo, tenía que ver con labios y sí, creo que no se caían tan bien como parece Paul y Gene, porque algo que Paul siempre o ha dicho en las entrevistas que chocaba mucho
cuando no lo conocía, le caía muy madera porque Jin tenía un ego muy grande. Decía que el ego de él se notaba a las 2 cuadras donde vivían de distancia, más o menos. Sí, pero Entonces, curiosamente Paul decía también, o en su libro, que esa era una forma de defensa que tenía Jean para enmascarar un poco de las situaciones familiares que tenía, básicamente porque él era una persona muy pobre y él tenía aspiraciones muy grandes. Entonces, digámoslo así, que cuando la gente piensa muchas veces que Kiss es la banda de Gene Simmons y realmente Kiss es la banda de Paul Stanley. Entonces, a lo que iba, un tipo que tiene unas características físicas no dignas de un rockstar, porque seamos honestos, en la época de que nació, que el rock se popularizó, los músicos no solamente tenían talento, sino que también se veían bien, tenían ese tinte a tirar hacia un sex symbol. Hablemos de The Doors o hablemos, no sé, de las bandas de la época, exceptuando pues de pronto Black Sabbath y Motorhead, que fueron proyectos que fueron naciendo después. Pero cuando nace Kiss, ellos se reúnen dos tipos que eran feos para su propia opinión, con un vocalista principal que se dio cuenta que podía modular su voz, entrenó mucho, pero que le faltaba un oído y una oreja. Él decía que Paul Stanley decía que se dejó crecer el cabello para taparse la oreja porque a él en el colegio incluso le decían el niño monstruo. Entonces él creció con muchos complejos. De ahí que cuando deciden formar una banda, ellos comienzan a inculcar el tema de introducir la cultura del maquillaje tabuki, del maquillaje japonés, que de ahí viene la primera idea, maquillarse y tratar de hacer de que el show de Kiss sea un espectáculo donde ellos asumen roles. Y básicamente lo hacían porque en su timidez, en sus complejos, salir a ellos a mostrar su propia cara les daba miedo, les daba vergüenza, les daba pena. Entonces salían y se mostraban como personajes diferentes. Haga de cuenta como que me disfrazo, nadie sabe quién soy yo y cómo soy yo. Entonces, por ende, yo me siento más tranquilo de ser lo que quiero ser. hay algo que a medida que, claro, ellos empezaron a maquillar también para poderse diferenciar de sus bandas contemporáneas, porque todas las bandas, pues, según lo que estos manes dicen, es que todas las bandas se veían iguales, sonaban iguales y hablaban igual. Ellos necesitaban diferenciarse y parte de esto fue el maquillaje, pero parte de eso fue que ellos querían desafiar todo lo convencional de la época. Entonces por eso fue que empezaron sus shows, empezaron a verse desde el punto de vista más teatral con respecto a la pirotecnia que usaban, la, la indumentaria que vestían, cómo se movían. Estaba viendo algo hoy con respecto a esto y cuando ellos los empezaron a contratar, pues evidentemente nadie los conocía, pero aún así tenían una idea tan buena de cómo mostrarse en vivo que el man que los fue a firmar los puso en unas sesiones de grabarlos a ellos como en un teatro con 5 cámaras diferentes, o sea, con 5 tiros de cámara diferentes para que ellos ensayaran sus puestas en escena. Entonces usted puede ver los clips en YouTube y son los manes cuando empiezan a hacer como arriba abajo. Sí, yo tengo ahí las quisologías, yo tengo las 3 quisologías y muestran incluso el primer show en vivo y las primeras preparaciones. Y la verdad es que eran tipos que eran muy, pues no tenían ni recursos para hacer las cosas. Algo curioso, usted se saltó hasta el momento en que Kiss ya era una banda establecida, por lo menos con una formación, pero a Kiss le costó mucho trabajo conseguir integrantes. Ellos se sentaron Paul Stanley y Gene Simmons a hacer audiciones y les va entrando el battery, comenzaron a ver músicos y llamar a audiciones y llamaron en audición a un tipo, de acuerdo al libro de Paul Stanley y también a la cultura popular, se dice que ellos vieron un anuncio de un tipo que decía que estaba buscando banda, que él era baterista y que tenía más o menos un mediano reconocimiento, incluso él es como 5 o 8 años mayor, y ahí fue donde llegó Peter Criss. Y el tipo decía, yo hago lo que sea, así tenga que disfrazarme de gato. Todo lo que el maquillaje nació de esa anécdota, de que el tipo decía, estaba tan desesperado
la esposa de él en su momento, él mismo le dice, a mi ex esposa le debo tanto porque ella me mantuvo mucho tiempo con tal de que yo pudiese sacar adelante mi sueño de ser músico, que en últimas terminó siendo con Kiss. Y Ace Frehley, pues Ace Frehley era un roadie, creo que fue roadie de Jimi Hendrix, o de, ¿cómo es que se llama? ¿O Alice Cooper? No recuerdo bien, de pronto sea Alice Cooper, de pronto yo esté equivocado, pero el caso Creo es que es Alice Cooper, porque parte del maquillaje de ellos viene de la inspiración que tenían con en Alice Cooper. Entonces, Sí, no, el que fue Robbie o que conoció, que creo que fue el que decía que su mamá fue una de las amantes de un músico fue Lemmy Kilmister. El caso es que Ace Frehley se presenta a la banda y pues de por sí que a Jimmy y a Paul nunca les cayó del todo bien. Si en ese tipo es muy raro, iba con un zapato de un modelo y otro zapato de otro modelo, y se vestía extraño, hablaba en términos de cómics, hablaba en términos de huevonadas, era bastante nerd, por así decirlo, muy friki, pero era muy... En esta época sería muy famoso. ¿Quién? De pronto. El caso es que el man no era el mejor guitarrista que se presentó a Kiss. Incluso el guitarrista que iba a quedar para Kiss era Bob Kulick, el hermano de Bruce Kulick, que posteriormente terminó en Kiss. Pero Bob Kulick no entró a la banda básicamente porque era demasiado bueno para ellos. Entonces ellos sentían que no podían seguirle el ritmo. Mientras que cuando entró Ace tenía una capacidad interesantísima de improvisar, entonces ellos ya tenían una canción, creo que era Deuce o Strutter, y el hombre se cabalgó la canción y básicamente improvisó todos sus segmentos y el solo. Entonces ante eso ellos quedaron como impresionados y dijeron, bueno, pues nos aguantamos la personalidad de este tipo y bienvenido. De por sí que se atribuye a Ace en la creación del logo de Kiss, con sus dos S que se supone que son dos relámpagos, pero la gente cuando quiere ofenderse y joder, jode. Entonces dijeron que era inspirado en las heces del partido nacionalista nazi. Pero, sí, eso les pasó en Alemania también, fue donde cuando llegaron a Europa, fue cuando les tocó cambiar el logo a su versión europea, porque sí, allá las heces son curvas, mientras que en el resto del mundo son puntuales. Rayos en forma de S. Exacto, entonces ahí viene un Kiss que era una banda que, haga de cuenta, es una banda garaje, una banda pequeña, entonces ellos dicen, creemos el tema del maquillaje. Al inicio los maquillajes no eran lo que ellos planean, básicamente fueron tocando y maquillándose de alguna manera mientras ideaban qué diablos iban a sacar. Inicialmente eran con el maquillaje blanco de alguna figurita en la cara, creo que Peter Criss siempre fue claro que fue el gato, pero ellos salían a tocar en jeans y camisetas, lo único que cambiaba era la careta. Entonces ya con el tiempo se fueron dando cuenta que ellos podían crear personajes y de ahí nació el Chico Estrella, con Paul. Curiosamente el Chico Estrella, que es el frontman y que es la cara visible y es la estrella del rock, está personificada por un tipo que le decían el niño monstruo en el colegio y que tenía muchos complejos de inferioridad a raíz del tema de su oreja y a raíz de su aspecto físico. Está Gene Simmons, que decía que él era el demonio, que era un demonio sexual, porque el hombre siempre se le atribuyó que el tipo era un Casanova, y el tipo pues con mujer que veía, mujer que se papeaba, con la que te intimaba. Peter Criss con su tema del gato, y Ace, por ser tan raro, Ace le decían el as porque el tipo era el bonito, realmente él era el bonito, y él nunca le gustó usar maquillaje. La forma en la que se pudo convencer del asunto fue crearse un maquillaje a manera de chico espacial por el tema de su influencia y amor por la ciencia ficción y por el tema de los cómics y esas vainas. Y ya con esa idea empezaron, y cuando se presentaron los primeros demos, incluso no recuerdo qué disquera fue la que le dijo a Gene Simmons que jamás en la vida le iba a triunfar en el mundo de la música con esa música tan simple y tan mediocre. Creo que ahí ya podemos empezar a hablar de los primeros álbumes de Kiss, Hotter Than Hell, Resist Kill, que en realidad fueron álbumes que, aunque ellos
se esforzaron mucho por diferenciarse. Musicalmente están como entre el espectro como del heavy rock, por decirlo, del hard rock de los 70, y no encontraron su relevancia o no encontraron como ese éxito que los llevara a estar como a la altura de las bandas de la época, de Doors, Rolling Stones, bueno, no Beatles tanto, pero sí Hendrix, sí, que estar como a esa altura hasta que llegaron. Yo voy como un poquito más rápido como para que vayamos, porque la historia aquí es muy extensa, y creo que el hito o como el primer punto de inflexión que tienen ellos es con el Alive, el primer Alive, que fue cuando ellos ya habían construido una base de fans sólida, porque esta misma mística en el maquillaje, lo que usted decía de cómo se querían ver, cómo se querían transmitir cada uno, también hizo que la gente se relacionaba muy fácil con ellos, además porque ellos estaban muy dados a la gente en público. Era una banda que Gene Simmons dice que para ellos quieren darla toda, aunque toquen para 10 personas como para 10,000. Es la misma energía y proyectaban esa energía, y las personas les encantaba cómo ellos se entregaban al público, aparte de pues, la pirotecnia, las coreografías, todo esto. Eso hizo que ellos construyeran una base muy sólida de fans para lanzarse un álbum en vivo. Álbum que en el año 75, cuando salió, ninguna disquera como que se aventuraba a decir, vamos a patrocinarle a esta banda un disco en vivo doble, porque no lo había hecho ninguna banda. Es que The Doors era una de las bandas más famosas de los 70 y nunca se lanzó a hacer un disco en vivo porque era muy riesgoso, porque sí, claro, era la producción de un disco en vivo en los 70 no era tan fácil como hoy, que simplemente conectarse a una cabina, separa volúmenes y ya masteriza. Es que masteriza y sale. Es que fíjense que el fenómeno de Kiss es muy interesante en temas de cómo se ganó la relevancia mundial, y es que ellos firmaron un contrato, creo que fue con Mercury Records. Mercury Records les dio un contrato por 4 álbumes o 5. Entonces Mercury apostó mucho por Kiss porque veían una propuesta escénica muy buena. De ahí nació el primer álbum, y el primer álbum pues apenas pasó sin pena ni gloria. De ahí lanzaron el Hotter Than Hell, que pues si bien yo entiendo el ritmo del programa, también se tiene que mencionar que el Hotter Than Hell fue el álbum que básicamente creó el estilo del primer grunge. ¿Por qué? Porque en los álbumes musicales de la época siempre se grababa doblando las voces para darles más potencia, mientras que con Hotter Than Hell Kiss decidió apostar con grabar solamente una línea de voz por canción, lo que hacía que no tuvieran capas y capas y capas de voces como se acostumbraba en la época, y que sonara un poco más crudo y directo, y eso sirvió después como influencia para álbumes como el Bleach de Nirvana, que ellos dicen que básicamente en su momento ellos se basaban era en lo que hacían en el Hotter Than Hell. Eso fue el álbum inspiración para la forma en que grabaron. Sin embargo, otro álbum sin pena ni gloria. Después se viene el Dressed to Kill, que otro álbum sin pena ni gloria, y Mercury Records estaba a punto de quebrarse. Puede ser Mercury Records o Casablanca, Casablanca. Era Casablanca. Casablanca ya estaba por quebrarse, entonces, pero Casablanca era una subsidiaria de Mercury, según entiendo. El caso es que Casablanca iba a quebrar, y ellos dijeron aquí, no los podemos lanzar, este es el último álbum que podemos sacar con ustedes, y si no funciona, no solamente no les renovamos contrato, sino que nosotros directamente nos quebramos. Entonces, ¿qué van a hacer? Y ellos lo que alegaron fue, miren, el problema de los álbumes que hemos grabado con Kiss y la retroalimentación que hemos recibido es que la banda en vivo funciona muy bien. La banda en vivo ya tenía nombre, la banda en vivo llenaba escenarios, llenaba teatros, pero en estudio la banda no suena igual. Entonces, ¿cómo hacemos para trasladar el sonido del en vivo al formato magnético, al disco y al cassette? Entonces lo que hicieron fue hacer la idea de la Live, y a Live realmente grabaron un par de shows,
pero cuando se fueron todos entusiasmados a escuchar, bueno, ahora sí como quedó, se encontraron con Sí, que malas pisadas, desafinadas, distancias de micrófono que hacían que los niveles de las voces fueran desiguales. Peter Criss, ¿no? de hecho, hay unos clips de la live donde pues están tan en la emoción que se pegan con el micrófono y lo botan al piso y tienen que Parar todo literal y crear volver a empezar. que la canción fluya hasta que llegara alguien y les pusiera el micrófono otra vez. Entonces, Peter Criss siempre fue un baterista muy, muy limitado, un baterista que no tocaba a tiempo, que se salía muchísimo. Entonces, en últimas, lo que sucedió ahí es que tenían un material en vivo que era absolutamente mediocre. Había salido muy barato grabarlo, pero básicamente así como estaba, no servía para nada y la banda era consciente de eso. Ahí vino el primer gran fraude de la industria del rock. Si bien Kiss no fue la primera banda que grabó en vivo, echemos para atrás un poquito, Johnny Cash con su grabación en vivo en la cárcel de San Quentin, pues aquí era como la primer banda de rock de estas características que se lanzaba ese proyecto con la cantidad de público que tenía. Y sin ningún éxito comercial Ellos no tenían que ningún. respaldara un disco en vivo, un disco doble en vivo. Creo Entonces, que eso en la época los productores le decían, ustedes se quieren suicidar profesionalmente porque ustedes no tienen ninguna canción que la gente se muera por ir a escuchar. y aún así lo hicieron. Y claro, cuando sale Kiss Alive, pues en ese momento revienta y colocan como canción, como su single promocional, Rock and Roll All Night, en la cual había sido grabada en Dressed to Kill, pero la habían grabado sin solo, pero en el Alive le metieron un solo y pues de ahí la canción se volvió el himno de Kiss, la infaltable de Kiss, y de ahí la banda tomó una notoriedad que no solamente salvó la banda, sino que salvó la disquera y logró mejores recursos para lo que vino después, que es la segunda etapa de esa primera etapa de maquillaje Kiss, que es la gran cúspide, que es conformada por una triada de álbumes que fueron espectaculares, comenzando por el Love Gun, por Destroyer el Destroyer, y hay otro que y Rock and Roll Over. Rock and Roll Over, que fueron 3 álbumes que salieron como en año y medio, porque ellos estaban saque discos porque todo lo de Kiss se vendía. Y ahí vino, no, pues ¿qué hacemos para mantener el interés de la gente? Pues Alive 2, y Alive 2 también le fue muy bien, aunque también decidieron meter algunas canciones de estudio ahí, que ya empezaba a mostrar las primeras señales de cansancio dentro de la banda, o de cansancio, no, de desgaste de la relación de los integrantes de la banda. Ya, Además, porque esto sumado a que el éxito de Alive 1 hizo que se disparara el tema de la mercadotecnia de Kiss. sí, claro. Porque ya no solo eran vistos como una banda de rock, sino que también se creó todo una mística. Exacto, una mina de oro. Y pues para eso sí, Gene Simmons la tuvo muy clara, que empezó a monetizar cualquier elemento de Kiss, y para ellos también fue muy difícil en ese aspecto de empezarse a ver en cómics, porque fue después de la Live 2, cuando Marvel compra los derechos de la imagen para empezar a escribir las historias, creo, sí, usted me corrige, sí, pero se crea la mística de sus carátulas, empezó a hacer que todos los jóvenes de la época, ahí usted, pues, de lo que estuve mirando, aparece el man este de Limp Bizkit, de System of a Down, que por la época eran peladitos y lo único que querían era tener la camiseta de Kiss, el cuaderno de Kiss, el muñeco de Kiss, todo de Kiss. Que Scott Ian de Anthrax dice que él se volvió músico decidió que iba a ser músico después de ir a un concierto de Kiss, y él es el fan número 1 de Gene Simmons, pese a que él dice que Kiss fue Kiss realmente hasta el Love Gun. Ahí qué fue lo que sucedió, que comenzaron los problemas que trae la fama consigo, una fama mal manejada, mientras que Gene Simmons y Paul Stanley eran unas personas que muy sobrias. No, ellos básicamente se burlaban del tema de la drogadicción y del tema del alcoholismo. Ese problema sí lo tenía el seno de la banda con Ace Frehley, con Peter Criss. Ace Frehley, como un tipo adicto a todo tipo de sustancias, todo lo que mareara, el tipo se lo metía,
mientras que Peter Criss era un alcohólico tremendo. Entonces empezaron a haber diferencias, problemas, y por ejemplo las canciones que se metieron adicionales a la Live 2, Ace Frehley no las tocó No, algún guitarrista extra, no sé si fue Bob Kulick o bueno, el caso es que yo lo tenía por aquí anotado. Sí, te volveré a digo el nombre, para que la gente que escucha no se quede con la duda. el caso es que ya Kiss mostraba señales de que los integrantes se creían mucho más. En el álbum, creo que fue en el Destroyer o en el. Sí, que fue en el Destroyer donde está Beth. Esa canción, Peter Criss decía, ese álbum iba a ser un fracaso, pero cuando Beth salió como single, Sí, eh, Destroyer. se salvó el álbum y eso dio para más. Entonces dice, y Peter Criss empezó a decir que la canción más grande de Kiss la escribió él. Aunque cuando uno mira el hombre, la canción de haberla escrito él, ni mierda, ya ellos empezaban a utilizar productores y coescritores para poder sacar ideas más innovadoras y más creativas. Ya no era únicamente lo que escribía aquí, sino que ya también había integrantes de grupos adicionales que les colaboraban para ayudar a la labor compositiva. Y pues supongo que es un ejercicio válido, pero es un poquito decepcionante porque la gente piensa que Kiss era la música que provocaban esos 4 integrantes cuando ahí hubo mucha gente metiéndole mano. Y pues de la diferencia, pues al menos ellos salían a cantar y tocar sus canciones de las cuales ellos habían colaborado, pero pues así pasa por ejemplo en la actualidad con el reggaetón o incluso con el rock más popular, más comercial, y es que a estos tontos les escriben la música porque a la hora 20 lo que ellos hacen no es tan eficiente al momento de convertirse en hits, y en últimas eso era lo que buscaba Kiss. Después de sus primeros álbumes, después ya cuando llegó la live, lo que ellos buscaban por disco tenían que tener uno, dos, tres hits en lo posible para que los discos se comercializaran bien. Y ellos sabían que tenían que hacerlo y conseguían productores para conseguir ese efecto. El guitarrista se llama Bob Kulick, Bob Kulick. era guitarrista de Alice Cooper también. Sí, y que el hermano de Bruce Kulick, que futuramente también entró a Kiss. Sí. Después el éxito de la Live 2, ellos están en una cúspide, lo que usted decía, pero pues están en la cúspide a punto de caer por el precipicio, y esto pasa con Dynasty. Dynasty sale en el 79, que acaba en los 70, inicia en los 80 con toda la ola disco. Y Kiss, a mí Dynasty me gusta, o sea, a mí no me parece un álbum malo, pero porque yo lo escuché 20 años después de que salió, entonces para mí I Was Made for Loving You es Kiss, en términos de que fue de las primeras canciones que conocí de ellos. Pero ya cuando uno mira la historia, cuando uno mira toda la película completa, se da cuenta que ese álbum sí le hizo mucho daño al sonido que Kiss quería proponer. Sobre todo los 3 primeros, antes de la Live 1, ellos querían ser esta banda, como lo que mencionaba ahorita, como con coros muy pegadizos, con unos leitmotivs muy, muy claros, pegadizos, pero que a la vez sonaran fuertes, sonaran pesados. Y Dynasty cayó, la recepción de Dynasty fue muy mala en su tiempo. A todos, digamos que los fans, su base de fans, estaban esperando quizás un Love Gun 2 o un Destroyer 2, pero en términos musicales se encontraron fue con un álbum con mezcla de disco y con un tipo de elementos que sacaban como de esa onda que traían. El problema con Dynasty está en que ellos ya estaban enfocados a ser una banda family friendly, mientras que por ejemplo Love Gun es un álbum Love Gun se refiere al pene de Paul Stanley, realmente la pistola del amor. Pues ya eran temas sexuales. Gene Simmons era un depredador sexual. Bueno, depredador no era un violador, pero sí era un tipo que tenía tanto sexo como podía. Incluso se dice que tenía una cámara fotográfica de instantáneas donde con las mujeres que tenía sexo les tomaba una foto. Entonces él llegó a coleccionar más de, no sé, 10, 15 mil fotos. Pero el tema es que con Dynasty ellos ya tienen la idea
se hicieron un proyecto muy grande de cómo, de a dónde llevar la banda en términos de llegarle a cada vez más masas. Entonces se suaviza el mensaje sexual, se trata de vender y apoyar la idea de lo de los superhéroes de Marvel. Incluso los primeros cómics de Kiss venían con sangre mezclada en tinta de los integrantes y donde sacaban de muestras de sangre para mezclarlos con la tinta para alimentar el hype del fanático, porque el fanático de Kiss fue muy fiel, incluso les perdonó muchas cosas hasta que a lo último decidieron darles la espalda porque definitivamente Kiss no pudo recuperar la idea de su música sino hasta mucho después. El asunto es que con Dynasty están los egos subidos. Peter Criss piensa que es la estrella, Ace Frehley piensa que es la estrella, Gene Simmons y Paul eran como los más sobrios, y ya digámoslo así que Peter y Ace exigían no solo más cuotas vocales sino también más cuotas compositivas y eso generaba muchos roces. Realmente no estoy muy seguro qué fue primero, si los solitarios de Kiss o si fue Dynasty. Creo que fue primero los solitarios de Kiss. Entonces, ¿qué son los solitarios de Kiss? En ese problema de egos tan bárbaro que tenían, pues ya se hablaba de que Peter Criss y Ace Frehley se iban a ir de la banda y pues Paul y Jim dijeron no los podemos dejar ir porque aunque nos caigan como nos caigan y con los problemas y defectos que tengan, pues estos manes son gente que lo reconoce el fandom, pues le propusieron el proyecto de los álbumes solitarios, donde se iban a lanzar 4 álbumes simultáneos, cada uno del álbum de cada integrante, y pues iban a firmar bajo Kiss, pero el control creativo de cada álbum iba por parte de cada músico y iban a tocar con los músicos que quisieran. Entonces Gene y Paul pues lanzaron álbumes más parecidos al sonido de Kiss, mientras que Ace Frehley lanzó su álbum donde fue mucho más rockero, donde pudo sacar sus raíces más guitarreras, y Peter Criss lanzó un álbum más ecléctico, fue como el álbum que mezclaba entre pop, tribalismos todos raros, que fue una música que por sí ese álbum para mí es supremamente extraño, y entre los 4 hicieron el lanzamiento simultáneo, pero con lo que se fueron de culo Gene y Paul es que ellos pensaban que los álbumes preferidos iban a ser los de ellos y realmente el que mejor se vendió fue el de Ace Frehley. Entonces eso como que le dio más poder a ese asunto. Bueno, y el menos aceptado fue el de Peter, fue el que menos se vendió, pero igual cada uno fue un éxito en su momento. Y de ahí pues se vino entonces la idea del Dynasty y ellos ya quisieron venderse fue como superhéroes y cambiaron incluso sus atuendos característicos que álbum tras álbum iban como evolucionando de acuerdo también a los recursos y notoriedad, que ahorita eran superhéroes y se pusieron capas y se resaltaron colores, y Dynasty, todo el mundo dice que ese álbum es disco, y la verdad la única canción que tiene influencia disco es I Was Made for Loving You. Del resto del álbum es un álbum rockero, lo que pasa es que ya se siente cansancio en las ideas y se ve que las composiciones están yendo de la mano de ayudantes colaborativos que están buscando un álbum más comercial. Después del Dynasty, aparte de eso, ellos se subieron en un proyecto porque ellos querían ser los nuevos Pink Floyd. Entonces dijeron, vamos a sacar una película, o sea, Kiss tiene cómics, tiene lonchera, tiene ataúd, Dimebag Darrell condones, tiene papel higiénico, lo vi por ahí. Claro, Dimebag Darrell fue enterrado. Fotografiados. Dimebag Darrell fue enterrado en un ataúd de Kiss, que es un ataúd que vale un culo de plata. Entonces cuando ellos quieren eso, dicen, no, ¿cuál es la cúspide de esto? Vamos a sacar la película de Kiss, que donde se van a consagrar como superhéroes. Pero las cosas fueron pasando de tal manera que pasó de una película de cine a tener la calidad de un telefilm. Y los efectos especiales, la historia es una ridícula, la película les hizo un daño enorme en términos de la credibilidad, porque en el momento en que se lanzó la película de Kiss en televisión, la gente dijo, o sea, fue la película más vista de la época en lanzamiento televisivo, y aún así la gente salió y dijo, pero ¿qué es esta mierda? Yo tengo la película, y es realmente ridícula, o sea, pone la piel chinita
ver la ridiculez que hicieron, la pobreza de los efectos, y ahí es donde se ve que Kiss estaban, no se habían dado cuenta que estaban flotando sobre su propio ego, y eso fue algo que empezó a notarse en que el fandom les estaba dando la espalda, y los nuevos fans eran fans de I Was Made for Loving You, pero no eran fans realmente de Kiss. Entonces esa gente no le alcanzaba la afición como para ir a llenar estadios. Después de eso se embarcaron en un proyecto. Ellos todavía mantenían sus identidades guardadas, era un secreto de estado y para ese entonces era como más fácil guardarlo. Empezaron a sacaron un disco que se llamaba Desenmascarados, un Mask, y la gente dijo, uy, van a mostrar sus identidades. No, pues no. Y el disco era un Dynasty mucho más suavizado. Entonces ya en ese momento fue que la gente los mandó literalmente al chorizo, porque dijeron, no, esta gente ya no es el Kiss del que me enamoré, y les empezaron a dar la espalda. Ellos entonces se preocuparon y dijeron, vamos a sacar un álbum El Berraco, pero para ese momento, en las grabaciones de Elon Musk, Peter Criss sufrió un accidente en automóvil, quedó inhabilitado varios meses, y pues ya la banda utilizó eso como excusa porque estaban mamados del man y simplemente le echaron el ácido, lo sacaron, ha sido un placer conocerte, y el tipo simplemente se salió, versiones de un lado y otro. Peter Criss dijo que se salió, Kiss dijo que los echó, y ambos pues se echaron su respectiva canecada de mierda encima, hablando los unos de los otros. Y ahí fue donde entró el que es para mí el mejor baterista que ha tenido la banda, que es el señor Eric Carr. Y con él empezaron un proyecto, iban a lanzar un álbum más potente, pero, uy, no, esperen, es que salió, está un proyecto de una película que va a ser revolucionaria y súper chévere. Entonces nos están contratando a Kiss para que haga la banda sonora de esa película, porque va a ser algo muy místico y vale la pena. Y ellos dijeron, listo, segunda película, pero esta vez nosotros hacemos la banda sonora. Quisieron jugarse un Queen con la banda sonora de Flash, de Flash Gordon. Sí. Y ahí lanzaron Music for the Older, una película que en su momento no salió como 10 años después o 15 años después, y ni siquiera valió la pena, una película mediocre, olvidable. Entonces la gente cuando vio un álbum, Music from the Older, for the Older, from the Older, y se encuentra con un álbum conceptual de una película que no salió, y que no se sentía como Kiss, tenía tiples, citaras, flautas, tenía todo tipo de instrumentos. Esto terminó de joderlos. Ya Kiss se volvió algo ridículo. Ya de por sí que ese álbum ni siquiera tuvo gira. Ya con el álbum anterior no tenían casi asistencia, y con Music from the Older lo que hicieron fue básicamente mandar al ostracismo a la banda, teniendo al mejor baterista que habían tenido en años. Entonces, le voy a dar la palabra para no seguir hablando tan extendido. No, es que estoy acá tratando de encontrar, porque después ellos hicieron lo de Kiss Met the Phantom in the Park, o algo así, la película. Esa es la película. Ellos hicieron después otra película que se llama, estoy buscándola acá, se llama, de hecho tiene el nombre de la canción de esta del Destroyer. Detroit Rock City, pero esa es de los 90, esa es de finales del 90. Sí, no, esa película viene mucho tiempo después, y es buena. Y esa película esa película es buena, y ellos hacen una vaina de cameo que les funciona mucho más que pues una película totalmente centrada en ellos, donde quieren parecer como Star Wars mezclado con Flash Gordon y con todas estas películas de los 70 que no les funcionó. Music for the Elder es un álbum que, como usted lo decía, es mucho más experimental, y creo que es parte del error de Kiss, porque ya habían, lo que usted decía ahorita, ya creo que su esencia ya se veía bastante diluida, y ya estaban empezando a integrar muchos elementos también, creo que no en un afán, lo diría yo, sino más en una manera de responder a la tendencia del momento.
Es que ahí es donde viene el tema y yo eso es lo que siempre he criticado de la música, inclusive era parte de, de nuestras discusiones en Reggae. A mí no me interesa que la banda sea comercial, a mí me interesa que la banda respete la idea de banda. Y eso Kiss era lo que estaba demostrando en ese momento, que a ellos ya no les interesaba la idea de banda, sino les interesaba cualquier cosa que les diera dinero. Entonces definitivamente dieron la imagen de vendidos, pero vendidos con mucha hambre. Y eso les golpeó mucho la credibilidad delante de los fans, porque ya los fans empezaron a sentir el paso del tiempo y empezaron a ver propuestas que eran mucho más fieles y que tenían una propuesta no solo escénica, sino musical mucho más coherente. Entonces, después de Music from the Elder, ellos dijeron, no, tenemos que recuperar a nuestros fans y vamos a volver. Y entonces cogieron y se metieron al estudio y sacaron uno de los álbumes que para mí son seminales en la discografía de Kiss, pero que pasó sin pena ni gloria, que es el Creatures of the Night. Y creo que este pasó sin pena ni gloria por lo mismo que usted estaba diciendo, del desgaste que tenían como músicos y tenían como banda con respecto a cómo eran percibidos por el público. Sí, claro. Este álbum es donde sí se siente una batería mucho más consistente. Creo que Eric Carr aquí ya graba con doble pedal. Sí, claro. Ya de manera muy formal. Muy formal es que lo metió de una, aunque yo lo que estaba leyendo decía que Eric Carr era muy fan de Metallica, pero creo que podría llegar a ser hasta todo lo contrario, porque Creatures of the Night sale en el 82 y Metallica vino a aparecer hasta por esa época. Yo creo que es un dato que está equivocado porque no coinciden las fechas. Lo cierto es que él sí viene influido por el metal europeo de la época, el New Wave of British Heavy Metal, que tenía más velocidad, que tenía más potencia. Y este álbum es el que marca, antes de que se grabe el álbum, se sale Ace Frehley. Pero ellos con el golpe de credibilidad que tenían y todo este asunto, y le dijeron al man, mire, por lo menos salga en la foto del promocional y váyase. Y ahí ellos fue donde el álbum fue compuesto junto con 8 guitarristas. Estaba Bob Kulick ahí, y estaba también el que entró después, que es el señor Vincent Canciano. Sí, pero el Canciano, Campuzano, alguna vaina así, y que Cusano le dijo Gene Simmons, oiga, no, usted tiene que cambiarse el nombre porque definitivamente me es muy difícil tener en la banda, en Kiss, un personaje con nombre de campesino. Así se lo dijo, o sea. Entonces de ahí vino el tema de Vinnie Vincent, y el que le creó el maquillaje fue Paul. Entonces le hizo el guerrero egipcio. Ese se llama The World, The Ankh, The Wizard. The Wizard. The Wizard o The Ankh Warrior. Sí. Entonces con esa alineación ellos salieron con ese disco ya sin Ace Frehley, y cuando vieron pues ya sus estadios pues ya no estaban llenos, ya tenían muchos rotos, pero se les presenta la oportunidad más grande de mostrar que Kiss todavía seguía vivo, y fue en Brasil. Se armó creo que fue en el estadio del Maracaná, el Rock in Rio. Tocaron en 3 estadios: el Maracaná, el de Río de Janeiro, y otro que tiene un nombre raro. Bueno, un nombre de esos de ahorita lo busco. Pero ahí fue donde ellos se lanzaron con el tema se lanzaron y hicieron una gira que fue llenaron los 3 estadios, pues el Maracaná, que le caben como 200.000 personas. Casi. Es mucha gente la que le cabe. No, son como 300.000 personas. El caso es que sí lo llenaron y quedó mucha gente afuera. Y eso fue un fenómeno. Y después de eso dijeron, bueno, ¿qué es lo próximo que va a hacer Kiss? Y ahí fue donde ya Gene Simmons y Paul Stanley estaban teniendo muchos problemas con Vinnie Vincent, porque decían, este tipo le gusta alargar los solos, le gusta tomarse protagonismo, le gusta, mejor dicho, el tipo era un Shredder guitar, era el tipo. Pero eso fue en la gira de Creatures of the Night o en la siguiente. No, comenzaron los problemas ahí, y ellos sabían que esa relación no iba a durar mucho. Sin embargo,
viendo esa situación, pues ellos igual lo sostuvieron, pero dijeron, bueno, si vamos a sacar a este man, no podemos, en palabras de Paul en su libro, ¿cuál es el próximo integrante? ¿Una tortuga ninja? No, El Morumbí. El Morumbí. El estadio Morumbí. Y que ese fue el que más llenaron, según entiendo. Ajá, sí. Sí, pero en Kissology es el show del estadio, creo que el estadio Morumbí. El caso es que sale, pues ellos dicen, no podemos seguir con el tema de los maquillajes, la gente ya se desconectó de nosotros y la gente ya, el rumor o lo que se dice de Kiss es que básicamente es una banda que si uno les quita el maquillaje no vale nada, es una banda que sin todo este tema no vale un carajo y sin toda esta parafernalia. Entonces ellos ya dijeron, la única forma de salvar a Kiss es demostrarle a la gente que nosotros somos música más que imagen. Y ahí fue donde decidieron en los primeros años de MTV, cuando MTV todavía era un canal de música, decidieron exclusivamente para MTV mostrarse sin maquillaje. Salieron los 4 y mostraron ya sus caras. Gene Simmons ahí se ve terrible con ese pelo de señora y ese bronceado todo postizo. Sí, es horrible. Y aparte se vestía. Y además que es muy chistoso, ¿no? Porque creo que el mayor misticismo era saber quién era Gene Simmons y quién era Paul Stanley. Porque a la final, Vinnie Vincent y Eric Carr no eran eran relativamente, bueno, Vinnie Vincent llevaba 2 años, 1 año y medio más o menos, cuando hicieron el paso de mostrarse en el TV. Eran como, ok, sí, eres el nuevo. Sí, no, genial. Y aparte que el man tiene cara, Vinnie Vincent de por sí que entiendo que hoy es una mujer trans. Él de por sí desde esa época tenía cara de señora. Uno lo mira y es sin maquillaje, el tipo cero masculinidad. El caso es que y pues uno ve que sus símbolos sexuales, Gene Simmons y Paul Stanley, eran pues unos tipos que más parecían mecánicos que cualquier otra cosa, pero la gente le gustó y aparte de eso, ellos se lanzaron con unas iniciativas donde pues empezaron a venderse casi que como símbolos sexuales de la Playboy, que ellos sacaron el Exposed, pero no lo sacaron después. Y ellos embarcaron en un nuevo álbum ya con ese sin maquillaje que era el Lick It Up, y que incluso no pudieron coordinar para la foto, y para la foto para Vinnie Vincent tuvieron que tomarse la foto con un maniquí, porque ya para el momento en que iban a lanzar la gira de Lick It Up, ya lo iban a echar. Entonces se tomaron la foto con un maniquí y le pusieron la situación con Vinnie Vincent era muy, muy, muy tensionante. O sea, en vivo el man sí hacía un solo de 12 minutos. O sea, planeaban una cosa de venga, va a ser un solo de 2 minutos. No, y se agarraban en vivo precisamente por eso. Donde tenía que la banda, o sea, el man en la ahí súper, además que los solos no son como los solos de Kirk Hammett, por ejemplo, que los solos de los 80 de Kirk Hammett son muy buenos, y que sí da gusto escucharlos. Los solos de Vinnie son súper desordenados, no tienen forma, es más ruido, tirarse al piso, golpear la guitarra, era él mostrándose como llamando la atención, poniendo el foco sobre él, y la banda tenía que empezar detrás de él, y básicamente Paul Stanley como iniciando una canción para cerrarle todo el protagonismo al man. Y eso generó bastantes problemas, pero él fue el que escribió casi todo el Lick It Up. Y Lick It Up, Paul Stanley decía, comparen las composiciones de Lick It Up y de Creatures of the Night, ¿cuál es mejor álbum? Para mí, Creatures of the Night. Lick It Up es un álbum que ya es otra cosa, que ya está más influenciado por el glam y el shredder de la época, y aún así Lick It Up vendió mucho más, fue un impacto comercial muy fuerte, y de ahí pues volvieron a tomar nuevo aire, y de una vez contrataron un nuevo músico que fue el guitarrista John Saint algo. Este guitarrista empezaron con él y empezaron de una vez a grabar lo que sería el nuevo álbum, el Animalize, que aquí Paul Stanley ya estaba que mandaba la miércoles a Kiss, porque básicamente él escribió solo ese álbum. Él lo escribió solo y dijo, Gene Simmons estaba más enfocado en el cine, estaba más enfocado en la farándula, en otras cosas, y él básicamente dejó a Kiss y era lo que yo hiciera, y si yo no hacía nada, pues no pasaba nada. Entonces
Paul Stanley hizo este álbum. Gene Simmons básicamente llegó a poner sobre lo que ya estaba escrito, pero el álbum fue un suceso comercial también interesante, con canciones como Heaven's on Fire, que se volvió un himno recurrente de los shows de Kiss, incluso ahora que usan maquillaje. También la canción Lick It Up de Lick It Up fue una canción icónica. Pero a Kiss and Young le pasó algo, y es que le dio una especie de artrosis que le impidió poder volver a tocar guitarra, y casi que apenas a los 6 meses que el man había entrado lo tuvieron que reemplazar. Incluso el tipo ya murió, pero le tuvieron que sacar, y ahí fue donde contrataron a Bruce Kulick, el hermano de Bob Kulick. Sí. Y ahí con él se fueron de gira. Ya después para mí vinieron los álbumes que son menos memorables de Kiss en la época sin maquillaje. Pero esa época del Animalize es la época donde, o sea, acá si usted me corrige, ellos empezaron la gira con este man, con el hermano de Sí, Kulick, ¿cierto? ellos Esa es donde tocan en Japón este mega concierto del Animalize, que es brutal. Creo que ese fue el concierto que yo le mostré a usted de lo que yo quería hacer. Sí, usted me lo mostró, y yo desde ahí, cuando quiero escuchar Kiss, pongo ese concierto, porque en ese concierto sí se escucha una banda demasiado de heavy metal, demasiado sólida. Las canciones van más rápido, son súper precisos, el sonido o sea, el como canta Paul Stanley suena mucho más cómodo. Creo que el tema de que no tengan tanta maquillaje, se siente mucho más puro el sonido de Kiss en esta gira. Pues hablo puntualmente del concierto que está fácil de encontrar en YouTube, que es el del Animalize en Japón. Sí, en Japón. Uy, no, ese concierto para mí es el mejor de Kiss. Y de ahí yo vengo diciendo que la mejor época en vivo de Kiss fue la época sin maquillaje, porque ellos ya podían darlo todo. Pues a ver si salen a correr con esas plataformas que usan actualmente. No pueden. Para esa época era una banda súper dinámica, en vivo lo entregaban todo. Para mí, no sé, creo que Kiss no volverá a tener una puesta así, una potencia similar. El caso es que aquí, anecdóticamente, Paul Stanley ya no se sentía el niño monstruo, pero todavía el regalo que le hizo Gene Simmons para la época 1982-1984 fue Gene Simmons el que le pagó la reconstrucción de la oreja. Se lo regaló, le dijo: yo quiero regalarle esto porque usted ha hecho mucho por mí. Y lo hizo, y el hombre, él dice que es de los mejores regalos que él había recibido. Después de eso ya vinieron los álbumes que para mí son el ocaso. O sea, Lick It Up y Animalize fueron una cosa que levantaron mucho la imagen de Kiss, pero después vinieron un álbum que es debe usted tenerlo ahí, el Asylum. Ese álbum para mí no tiene ni una sola canción memorable. Le pasó el tema de Van Halen, que empezaron a reemplazar guitarras y a meterse en sintetizadores, y qué pereza. Para mí no tiene nada memorable. Después siguió después sigue Crazy Nights, que creo que Crazy Nights es la única canción memorable de ese disco. Hot in the Shade, que creo que son los álbumes donde ya empiezan a vender muchos, como que les empiezan a escribir las canciones. Sí, claro. Ya tenían el productor de bla, y alguien se las graba, y ellos simplemente salen a tocarlas en vivo, que es donde realmente se pierde totalmente la esencia de una banda, porque ellos literalmente están haciendo música por encargo. Mandan a hacer música por encargo. Claro. Pero y ahí viene el Revenge, que creo que es donde ya es mucho discazo. Es el fin de la era sin maquillaje. Bueno, no es el fin de la era sin maquillaje, pero acá quería hablar, este es donde en Revenge es el último álbum que graba Eric Carr, ¿cierto? No, el último álbum es Hot in the Shade, pero ellos fueron como que invitados a grabar la banda sonora de la película de Beavis and Butthead, Do America. Ellos entraron a grabar esa canción que fue God Gave Rock and Roll to You. Sí, ellos consiguieron los derechos. Rock and Roll 2009, así. No, God Give Rock and Roll to You es la canción. Y esa canción pertenecía a una banda
Uy, eso era muy viejo, de por sí que en este momento no me acuerdo no recuerdo la banda original, pero sí recuerdo la que le hizo el cover, que es una banda gospel que popularizó esa canción al más no poder, que es Petra. Usted escucha el álbum de Petra, Come and Join Us, y ahí está la versión God Give Rock and Roll to You, Sí, sí, y sí, me eso suena estaba dándome maravilloso. cuenta que Petra hizo, eso me lo acabo de enterar, acabo de Escuché la escuchar. versión de Petra, es hermosísima, es hasta para que se le salgan a uno las lágrimas. Y era muy conveniente esa canción en la época del nacimiento del rock gospel. Entonces era una canción que si bien había nacido dentro de la escena secular, por alguna manera de llamarlo, sí era un reclamo de los rockeros cristianos para la época de decir que es que Dios, el diablo le dio la mejor música a los rockeros, no jodas, Dios hizo el rock and roll para ti. Ese era como el reclamo. Y por eso se me hizo tan curioso que Kiss, una banda que si bien no son declarados por ellos mismos satánicos, de por sí que Paul Stanley, Gene Simmons él creo que tiene una tendencia ateísta, mientras que Paul Stanley sí es un creyente judío que incluso es practicante hoy en día. Sí, Peter sí, sí. Criss era católico y bueno, en fin, o sea, nunca fueron una cosa satánica. La gente, el sensacionalismo suramericano empezó a esparcir rumores de que Kiss eran unos satánicos y que significaba caballeros en el servicio de Satán y que soltaban pollos en el escenario y los machacaban vivos mientras tocaban. Ese tipo de cosas que pasan aquí, como que Marilyn Manson se quitó Sí que sí, las costillas sí para que sí. chuparse el pito y esas cosas. Sí, eso es Colombia, eso es el espacio, eso es... No, pero creo que eso es toda Latinoamérica. Todavía creen que en verdad así se come los murciélagos. Sí, ese tipo de cosas. Entonces, Kiss hicieron la banda sonora de esa canción, pero para ese entonces ya le habían diagnosticado a Eric Carr, le habían diagnosticado un extraño cáncer del corazón y que lo trataron y que él estaba en el asunto, pero ya le había hecho metástasis cerebral y le había hecho metástasis en varias zonas del cuerpo. Entonces, se guardaba la esperanza de que el hombre se recuperara, pero Paul Stanley de por sí en su biografía él ya tenía reemplazo, él admite que ya tenía reemplazo, que era el señor Eric Singer, que ex baterista de Tommy De Iommi Black Sabbath. Future Black Sabbath, porque eso no era Black Sabbath, pero bueno. Pues Sí, quedó Black con el Sabbath, nombre, sí. con Glenn Hawkes y Eric Singer. Y pues él ya tenía el contacto y de por sí que Eric Singer habló primero con Eric Carr y Eric Carr incluso en el libro de Paul Paul es muy franco de que antes de la enfermedad las cosas con Eric tampoco iban bien, que la relación estaba deteriorada y que sentían que él se había confiado mucho y en vivo ya no desempeñaba lo mismo y que no se le notaba la misma motivación para hacer las cosas. Incluso que hubo unas charlas entre Eric Carr y Peter Criss, donde Peter Criss le decía, sí, a mí me pasó algo similar, yo perdí la motivación porque estos manes son unos dominantes y tienen el control creativo de todo, entonces me sentía era como un empleado. Entonces ya había un malestar, pero pues el hombre enfermó y él insistió en que tenía que tocar la canción. Bueno, realmente él no la tocó, él grabó el video, que Sí, es él grabó el video. Y de hecho es una peluca lo que el usa ahí. pelo abundante de Eric Carr, ya ahí no estaba, eso era una peluca. Y después del video el hombre murió. Casualmente murió el mismo día que murió Freddie Mercury. eh, y eso hace que la gente recuerde evidentemente la muerte de Freddie Mercury, que la muerte De Eric de Carr. Eric Carr. Lo eclipsó. Que, claro, totalmente. ¿Qué hubiera sido Eric Carr si hubiera estado en lo que viene después? Es como, No, lo hubieran sacado. Él ya lo iban a sacar. Entonces ya él no tenía una buena relación, ya se notaba que había desgaste. Claro, pues no hay muerto malo, cuando él se muere pues salen a dar las condolencias y todo el asunto. Pero algo que me gustó mucho del libro de Paul es que básicamente él es muy franco en el asunto y dice, sí, teníamos problemas. No es popular decirlo, pero teníamos problemas y yo ya estaba en negociaciones con otro baterista que fue Eric Singer, con el que grabaron Revenge. Y Eric Singer fue el que grabó, hasta donde entiendo, fue el que grabó la de God Give Rock and Roll to You.
para para la banda sonora de la película. Sí. Entonces, Después de... sí. No, siga, perdón. No, todo bien que yo hablo mucho. No. Después de esto ya viene el Alive 3, Que es ya con pues, Eric Singer en la batería. Con Singer, exactamente. Que es para mí. Sí. Y después de eso viene viene como un espacio grande entre la Live 3 y el siguiente disco, que también es un disco en vivo, que es el Unplugged, que esto sí pasa en 3 años. Kiss es una banda que viene sacando casi que un álbum cada año y medio, máximo 2 años, y en este tomaron 3 años y se reúnen para el Unplugged. Sí, no. Lo que pasa es que Kiss empezó a hacer un nuevo álbum, que búscalo ahí en la discografía, que es el álbum no lanzado de Kiss, que por sí que es un álbum que es bien flojito porque estaba bien influenciado era la respuesta al grunge, y es el único álbum que tiene la voz de Bruce Kulick en una de las canciones, que se me olvida Carnival of Souls. Carnival of Souls iba a ser la continuación, pero el álbum, aparte de que primero se filtró, y luego empezaron a rondar los rumores de la reunión de Kiss, y Kiss la dejó congelado. Empezaron el tema de las giras de la ¿cómo es que se llama? Las convenciones de Kiss. Los Kiss, sí. La gira donde ellos recogían plata, básicamente, con los fans del mundo. Entonces ellos empezaron a hacer una serie de eventos acústicos, donde era la banda que en ese momento estaba: Bruce Kulick, Eric Singer, Paul Stanley y Gene Simmons, pero en uno de esos eventos se unió Peter Criss, y al unirse Peter Criss pues empezó a hacerse como la voz de estas convenciones, y ellos en últimas pues llegó MTV y les dijo: oiga, venga, hagamos un evento de estos y pues hagamos un unplug. Y ahí fue donde ellos tenían un manager, un stage manager, que era miembro de una banda tributo a Kiss, que era el señor Tommy Tyer. Y entonces se reúnen con Ace Frehley y con Peter Criss, y Tommy Tyer fue el que se sentó a enseñarle las canciones a Ace. Incluso se sentó a enseñarle las canciones, lo que pudieron tocar de batería a Peter. Y él, por cualquiera diría, ¿por qué tocaron tan poquitas canciones ellos dos? Era porque básicamente no estaban en condiciones de tocar ni medio set completo. Ellos se les había olvidado las canciones, y Peter no había tocado la batería no solo en años, ya era más de la década que no tocaba la batería. Además que también tenía un tema de que ya la adicción lo había dejado medio loco. Sí, le ha dado secuelas como muy graves al man. Y que pues el otro guitarrista también ya todavía no le había superado la época de las drogas y seguía. No, él seguía dándole a la botella, aunque Ace Frehley tenía su Ace Frehley Comet, el Frehley Comet, y tenía otra banda, y tenía bandas, o sea, tenía música, pero no era un músico que se desempeñara en vivo. Y para ese entonces sí, el man no estaba sobrio. Entonces el éxito del Unplugged hace que Carnival of Souls quede como, bueno, ¿lanzamos o no lanzamos este álbum? Pero ya los medios ya estaban pidiendo una reunión, y pues en últimas Bruce Kulick y Eric Singer eran músicos por contrato, pues eran parte de una plantilla. Entonces básicamente pasaron a la banca. Bruce Kulick siempre fue muy agradecido, dijo que su etapa por Kiss fue lo que lo hizo músico a él, que fue maravilloso tocar junto a ellos. El tipo nunca ha salido a hablar miércoles, y Eric Singer fue muy prudente y simplemente se quedó callado la jeta y siguió su vida normal. No salieron a echar pestes de que los habían sacado, y ahí empezó la famosa reunión de Kiss con el maquillaje, que se reunieron y salieron con maquillaje más o menos en el 94, y duraron como 2 años de gira, dando gira en maquillaje, y decían, pues fue un fenómeno que llenó estadios, más que todo por el tema de la nostalgia. Sí. Del Psycho Circus, ¿no? Esa es la gira del Psycho Circus. No, primero esa fue la gira del Kiss Alive 4, un álbum que no se lanzó nunca, pues de manera oficial no se lanzó. Ok, porque el Alive 4 es el sinfónico. Ese terminó siendo el Alive 4, pero antes hubo otro, yo lo tengo.
Yo lo tengo y suena terrible, los solos de Ace son imprecisos, las ejecuciones son lentas, la cosa no estaba bien, pero la gente estaba enamorada de la idea de Kiss regresando, la gente ama los regresos, pero en el seno de la banda estaba hecha a pedazos porque los viejos malestares volvieron rápido. Entonces los viejos malestares era que Ace y Peter exigían más dinero para participar, y ellos decían, no, pero ustedes cuando ustedes se fueron, ustedes nos vendieron el asunto, les estamos pagando casi que $1,000,000 por show y aún así les están pidiendo más plata, que quieren ser asociados y quieren que tener un poco de vainas y privilegios dentro de la banda cuando nosotros somos los que estamos perdiendo plata por tenernos a ustedes aquí bien. Entonces el primero que es, decidieron lanzar un álbum en vivo. Bueno, antes de los últimos grandes conflictos decidieron lanzar un álbum nuevo, ya que la Live 4 pues fue una mierda y ellos no lo lanzaron precisamente porque el álbum no cumplía con los estándares de lo que Kiss debía representar en vivo, ni siquiera regrabando las cosas en estudio, que fue lo que hicieron con el Live 1. Pero lo que se vino ahí es que Psycho Circus es considerado una de las peores estafas, el peor Spinal Tap del mundo de la historia del rock, porque se acreditó que ese álbum lo hizo Kiss cuando realmente ni Ace ni Peter estaban en condiciones de tocar nada. Ellos tuvieron un poco de músicos de sesión para poder sacar el álbum adelante, y creo que la única canción donde tocó Ace Frehley es la que escribió, que es creo que la número 2, número 3 del álbum, que en este momento se me escapa. Y Peter puso la voz en su cancioncita balada. I Finally Found My Way. I Finally Found My Way. Es una balada que busca ser la segunda Beth. No lo logra, pero es una gran canción. Ponen las voces en We Are One, que es una balada, y en You Want It The Best también tratan de poner sus voces para mostrar que es que la banda está compacta, pero realmente todo eso es una parafernalia para mostrar algo que realmente no estaba sucediendo y que ya tenía tensionada la banda. De ahí Paul Stanley dijo, no, siendo así yo ya voy a acabar esta mierda porque honestamente no se merece eso. Y es cuando inicia, o cuando empiezan la famosa gira Farewell, la gira de despedida. Y que se iban a despedir. Que en esa gira es donde en las ruedas de prensa Paul Stanley empezaba a mencionar que se sentían miserables tocando en vivo, que tampoco querían estar metiendo personajes a la banda como si fuera un zoológico, y lo que él quería era que todo el mundo entendiera que la banda era más grande que sus integrantes, el ejército era más grande que un soldado. Pero fíjese que eso no lo dijeron ahí. Lo que dijeron ahí, la razón de la despedida es que ellos dijeron, queremos irnos en nuestro mejor momento. Eso fue lo que dijeron, y ahí paró. Ya después, cuando cambiaron músicos, ahí fue donde ya salió la excusa de la banda que es más grande que sus integrantes, porque en algo tenían que salvar la cagada. Sí, pero igual sí empieza a hallar sentido que Paul Stanley hubiera dicho eso después. Sí, claro. Porque si lo hubiera hecho en ese momento, pues sí, generalmente no como lo están haciendo ahorita, que llevan despidiéndose ya casi 10 años, con la gira de The End of the Road. The End of the Road, que esa gira empezó realmente hace 3 años. Lo que pasa es que con el COVID se quedó aplazado, por ejemplo, la fecha de Colombia. Yo tengo boletas para ir con mi esposa y mi hijo, y ahí estoy esperando. Es hasta el otro año. Falta ver cuándo es. Pero en esa gira, cuando se acabó el Farewell, Ace Frehley simplemente dijo adiós. Pero lo que decía Paul Stanley es que estaba harto de la actitud de Ace y de Peter. Ace era que aparecía en el evento básicamente 10 minutos antes de subirse al escenario, cuando ya llegó una situación en la que Tommy Thayer ya estaba vestido para subirse a tocar y reemplazarlo, pero llegaba vestido y maquillado, literal. Sí, claro. Y Ace Frehley llegaba y, ¿cómo así que usted va a subir? Quite, y básicamente subía él y decía que no se iba a dejar robar el traje. Y ya cuando se acabó, Ace decía, no, pues que ya acabó la gira Farewell y yo ya no tenía contrato y ellos no hablaban de renovación, entonces yo me fui. Y esa fue la técnica, ¿no?
Así fue que lo despidieron. No hablaron de renovación, se habló de que Farewell era la gira de despedida, entonces se acabó el contrato, él se fue. Ah, bueno, ahora sí, salieron unas nuevas fechas, los contrataron en Australia y dijeron, vamos a hacer algo para el fandom de Kiss muy bueno, que es el Symphony. Contrataron la Filarmónica de Australia y ahí fue donde cuadraron todo el show, pero ya Ace no estaba. Ese fue el primer show oficial de Tommy Tyler y lo hizo maravillosamente. Peter Sí, Criss ya ese es de mis, creo que ese es mi live favorito es muy para bonito mí. porque es muy Es emotivo, muy, muy bacano, a mí me encanta. pero Yo después de eso lo se quería fue. tener en DVD, no sé qué lo hice. Yo lo Tengo que tengo por conseguirlo de ahí. nuevo. Pero, por ejemplo, Peter Criss ya había eventos de Kiss donde lo había reemplazado Eric Singer porque el tipo estaba que se ponía insufrible de la peda y no ayudaba. Y incluso él empezó a usar en las últimas fechas de su permanencia en Kiss, empezó a usar una lagrimita en su maquillaje de gato. Entonces ya Paul estaba mamado, decía, puta, o sea, tan triste y deprimido está, que una vez el tipo le dijo, mire, le doy $1.000.000 que tenemos que ir a tocar 4 canciones en un estadio, y no se le dio la gana porque dijo, es que usted, antes de que me ofrezca plata, tenemos que renegociar mi contrato porque usted me está robando. Si le estoy pagando $1.000.000 de mi bolsillo para que vaya y toque 4 miserables canciones en un estadio y no se le da la gana, entonces, chao. Después del Symphony ya fue la salida definitiva de Peter, y de ahí ya se volvió la última generación de Kiss, donde mucha gente ha estado como en contra, ¿no? De que Tommy Tyler, no porque Tommy Tyler esté en la banda, sino porque no hizo su propio maquillaje y porque Eric Singer no sacó su propio maquillaje. Pero ahí viene lo que menciona Stanley, de que él no quiere tampoco que la banda se convierta en un zoológico, donde cada uno entonces ya llegó el zorro y ahora entonces viene el man con la jirafa y entonces después viene el man con el hipopótamo y entonces vienen a ver una exhibición de animales y no vienen a ver la banda. Y a lo que la verdad, para mí, o sea, para mí Kiss es el maquillaje original, aunque el maquillaje de Eric Carl me parece uno de los mejores maquillajes que hay. Creo que él sí deben haber seguido con con ese maquillaje. Lo que pasa es que como el man se murió, entonces pues se puede sentir más ofensivo aún. A mí me gustaba mucho el maquillaje de Vinnie Vincent, la verdad, me parece espectacular, y como guitarrista y los shows en vivo con el man eran espectaculares, a excepción de cuando se alargaba con los solos. Sí, ahí sí, pero ahí sí estamos en desacuerdo, pero no, creo que Kiss tiene algo que cada persona le gusta, una etapa diferente de la banda, y ya viene como la parte ya final, que es el Monster, que es cuando entiendo, yo este álbum la verdad no lo escuchaba, pero buenísimo. Entiendo que es el álbum donde ellos deciden volver a componer la música ellos mismos, deciden volver a grabar la música ellos mismos, pero acá sí es lo que venía escuchando pues todos los álbumes, acá sí ya se empieza a sentir el cansancio en la voz de Paul Stanley. Sí, claro. Y aquí sí ya creo que sí se siente mucho el playback en vivo, porque ya Paul Stanley ya no llega tan alto, en esas notas tan altas, tan exactas que llegaba en los 80, de hecho hasta en los 90. Ya en esta última época sí ya se le notaba mucho el cansancio, como que ya él se rompió la voz demasiado, de una muy buena manera, porque pues, es su legado, es la manera en que transmitía sus canciones, pero ya en esta última parte de Kiss sí se siente demasiado. Estuve mirando videos de las últimas giras, de lo último que hicieron antes del COVID y lo que hicieron a final de año en Dubai, y no, ya estuvo bueno, ya es la hora de parar por el propio bien de del legado y de Kiss. No, es que el man ya ha sufrido infartos y el tipo ha tenido problemas serios. Es que, bueno, usted se comió un álbum que es el Sonic Boom, que lo sacaron más o menos en el 2013, 2012, 2013. Me pareció un muy buen álbum, un álbum donde ellos dijeron, no, renunciamos a la producción digital y nos dedicamos a hacemos las cosas como hacían antes, con mucha madera y mucho micrófono. Y ellos sacaron ese álbum como un retorno a las raíces y pues funciona como tal porque no tiene hits. Es un álbum que para muchos no será memorable, para mí es el sonido clásico de Kiss,
y fue seguido por el Monster, que tuvo incluso un lanzamiento especial que era con un libro de fotos del tamaño de una mesa. O sea, los manes son exagerados para hacer todo, ¿no? Del tamaño de una Sí. mesa, y eso costaba como $12,000 esa edición, y venía con Monster el disco. Ese disco tiene dos de mis canciones favoritas, y una de esas, se la digo, es Out of This World, donde canta Tommy Tyer. Qué canción tan espectacular. Eh, y canta también Eric Singer en una canción que en este momento se me escapa. All for the Glory. La canta Eric Singer y lo hace muy bien. Esas son mis dos canciones favoritas del álbum. Ok, sí. Esto lo grabaron en el Live in the Concert, creo. No, No, o eso sea, ya no, es después, eso ¿cierto? ya Eso no es tiene. del 2010 para acá. Exacto. Entonces después de eso ya Kiss no volvió a sacar música en vivo. Básicamente las declaraciones de Gene Simmons era que no valía la pena porque ahora sacar un disco es una cosa que cuesta plata, que no da réditos, y que ellos ya no necesitan sacar música porque mucha gente necesita sacar música para irse de gira, y ellos pues se van de gira de acuerdo ya con toda su discografía encima. Finalmente terminan tocando las mismas canciones, ¿no? Pero pues en última sí tienen una alineación sólida para despedirse, y desafortunadamente con esta alineación Tommy Tyer y Eric Singer, yo hubiese dicho, uy, Kiss va a volver a hacer esa potencia que tenían en la Animalize y en las giras en vivo sin maquillaje. No, porque como están con el maquillaje y con el vestuario, pues ellos dijeron, vamos a devolverle a la gente la sensación de que está escuchando el Kiss clásico. Entonces Eric Singer, tocando bien las canciones, lo que hizo fue ralentizarlas de acuerdo a cómo se tocaban las canciones de Kiss en la primera época. Y pues Tommy Tyer es básicamente un imitador de Ace Frehley, solamente que él toca más limpio, porque Ace Frehley, por lo menos en la última gira en el Farewell, tocaba demasiado impreciso, demasiado puerco. En cambio, Tommy Tyer tiene una técnica muy limpia, muy bonita, y todo le suena muy bonito. Pero de ahí sí, ya en La Voz Cascada de Paul, yo fui al concierto que hubo hace como 3 años, 4 años. Yo fui a ese concierto, no mentira, hace 6 años, 5 años fue ese concierto, y el show es espectacular. O sea, yo podría decir que Paul Stanley tiene la garganta destruida, pero el show en vivo es espectacular. Gocé y coreé cada canción. Cabe decir que yo soy súper fan de Kiss. Kiss para mí es la banda más grande del planeta, junto con Metallica. Pero Kiss para mí, no sé, creo que Kiss, yo se lo decía a ustedes en nuestros ensayos o en nuestras conversaciones, Kiss es una banda que tiene grandes temas, pero que sus álbumes no se le hacen tan enormes. Pero como banda en vivo es una experiencia que si uno puede vivir, tiene que vivirlo. O sea, sí, es algo imperdible si uno le gusta el rock. Sí, estoy tratando de que no haya COVID y que haya boletas, evidentemente, aunque seguramente muchas personas sí, lo revenderán. Sí. Pero bueno, creo que con esto llegamos casi que al final de este repaso que hicimos a la historia de esta banda, que como bien lo dijo Leandro, al final es una de las bandas más grandes del mundo. Ellos se venden a sí mismos como la banda más grande del mundo, la mejor banda del mundo, y creo que es la banda que tiene el mejor show en vivo del mundo. Creo que ellos le dieron teatralidad al rock, le dieron ese aspecto como icónico de estar en un concierto de rock, y es irrepetible en términos de que ninguna banda creo que va a llegar a ese punto de despertar tantas emociones al momento de subirse al escenario. Tantos años, es que ese es el tema. Más de 40 años haciendo música, más de 40 años estando en la cúspide. Si bien han tenido sus picos y sus bajadas, es una banda que es parte de la cultura popular mundial. Entonces es muy interesante que Kiss haya sido un fenómeno, empezando por sus orígenes tan humildes y empezando por la idea de banda de donde nació, de un tipo que tenía todo en contra para ser un músico, y en últimas pasó de ser un chico monstruo a un sex symbol dentro del... El chico estrella. Sí, claro, el chico estrella, y un sex symbol literal. Entonces creo que
Kiss es una banda que si usted quiere motivarse, si usted quiere pensar en que de pronto usted no tiene los talentos, pero tiene la gana y duda sobre si con su talento puede ser posible que usted alcance las cosas que sueña, piensa en Kiss. Kiss es una banda de músicos que no eran músicos, músicos que hacían música muy simple, básicamente porque no tenían el talento para hacer música más elaborada, que tenían un aspecto que no les favorecía, no tenían recursos y terminaron comiéndose al mundo y escribiendo páginas no solo en la historia de la música, sino en la historia en la historia En la universal. historia de la humanidad casi, Sí, porque claro. hacen parte de un legado cultural. Sí, Entonces no solo es lo que hicieron a nivel musical, sino cómo ellos transformaron con su visión acerca de la música, con su visión acerca de cómo ser la banda más grande del mundo y de cómo sobrevivir, porque es que ellos sobrevivieron a la época y pues, del cambio heavy metal, del de thrash rock metal, del glam metal, del del grunge, grunge, del, nu, del, del post-grunge y todo este inicio de del los nu 2000 para metal y toda acá esa vaina, todo eso, y Kiss sigue siendo icónico. y Kiss sigue siendo la banda más grande del mundo. Siguen presentando así y creo que todo el mundo lo sigue viendo como la banda más grande del mundo eh, en términos de lo que transmiten en el escenario. Porque, Mm, claro, Paul Stanley puede estar todo lo viejo que quieran, Gene Simmons también, pero estos manes se suben a la tarima. y le Yo entregan lo vi todo. en YouTube y se lo entregan todo y eso uno no lo ve en todas las bandas hoy en día. ¿No? Hay muchas bandas que llegan, conectan, tocan y se van, No, y siendo bandas muy grandes. no, esta gente es de admirar en eso. Y además no solamente a los amantes de Kiss y a la gente que disfruta el show en vivo. ¿Quién no ha escuchado a West Made for Loving? ¿Quién no ha Bien. escuchado Rock and Roll All Night? Esas dos canciones podría resumir, si se hiciera un tracklist de las 10 canciones que resumen la historia del rock, Kiss pone al menos dos canciones. Entonces con eso, decir eso es algo que es gigante, es monstruoso y es de admirar. Y además que es gente que no necesita seguir haciendo esto. Es gente que yo no sé si el día de mañana yo me retire a qué edad, si yo tuviera ese dinero, el cojonal de dinero que tiene esa gente, ¿usted cree que yo me partiría el culo buscándome la vida y No, buscando el reconocimiento? Yo me dedicaría a mi casa, me dedicaría a no, viejas y y creo que trago, drogas, lo que eso yo sea. lo vi, yo me di cuenta de eso que se está diciendo ahorita cuando pues, todo el planeta estaba bajo confinamiento. Paul Stanley empezó a sacar videos desde su casa y empezó a tocar, pues, bueno, empezó Love Gun, esta canción exactamente, me la inventé en tal lado, empecé se me llegó a mi cabeza cuando tenía 11 años que quería una canción que se llamara Love Gun y se me inventé el riff y empecé a hablar con un cariño acerca de la música y empecé a amarrar todo esto de cómo esta canción lo conectó con la gente o cómo con esta canción conoció lugares del mundo, pero él empieza a hablar con un cariño acerca de la música desde lo que usted decía ahorita, desde yo no tenía nada cuando era niño, yo era muy pobre, no viajaba mucho porque no había dinero, pero gracias a la música conocí el mundo, gracias a la música hice todo esto. Y si no fuera por esto, y él está hablando con su guitarra, tocando el riff, explicando cómo tocar el riff, y habla con eso, con una sinceridad y con unas ganas de seguir haciéndolo y con unas ganas de decirle a las personas, ok, estamos como, no podemos salir, pero si ustedes están en su casa y quieren hacer algo con su vida y les apasiona algo, este es el momento de hacerlo. Claro. Ese es el momento de retomar, de coger la guitarra y que se les llena la cabeza. Yo pensé en Love Gun y me inventé este riff, tarararán, tarararán, y yo en mi cabeza analizaba el solo, dice. Entonces yo lo que hice fue decirle, el solo es así, y se lo tarareé, y él lo escribió. Pero todo esto lo hacía mientras yo estaba encerrado en mi habitación, pensando qué iba a hacer con mi vida. Y fue la música la que me sacó adelante en esos momentos donde realmente estaba solo, donde realmente no tenía nada, y él siempre vuelve a la música. Y creo que es ahí donde, claro, tienen toda la plata del mundo, si ellos quisieran, le pagan al tributo a Kiss,
Que se que ven son, los nuevos Kiss. todos los tributos aquí para que lo reemplacen, pero lo siguen haciendo creo porque lo aman, porque Sí. no quieren solo vivir de eso, sino que quieren que eso les da vida a ellos. Hay algo muy chistoso en la discografía de Kiss, más que todo en la primigenia, y es que ellos siempre se creyeron el cuento de que iban a ser grandes. Y lo miro uno en las letras siempre fueron sexuales y fiesteras, pero ellos hablaban, por ejemplo, cuando no tenían plata, cuando casi que dormían en remolques o dormían en habitaciones prestadas en las giras, pues cantaban canciones como Do You Love Me, que eran canciones donde decía, y tú me amas, y tú dices que me amas, pero lo que tú amas es la chequera, tú amas las giras, tú amas los autógrafos, tú amas todo el dinero que puedo poner para ti, pero y amas el sonido de las guitarras eléctricas, pero no me amas. O canciones como, ay, ahorita se me escapa, pero Sí, realmente ellos siempre han hablado del mundo ellos, desde el éxito, ellos como si empiezan, fueran gigantes desde exacto, el inicio. sí, Y eso es bonito, o y sea, eso me parece muy chévere porque escriben de lo que viven, no les gusta empezar a inventarse historias o querer como ser pretenciosos al momento de escribir. Algo que Paul Stanley siempre ha tenido muy claro es que ellos escriben de lo que viven. Por eso es que los primeros álbumes hablan de sexo y de irse de fiesta. Es de lo curiosamente único sí. Y cuando ellos intentaron ser pretenciosos les fue como un culo. que fue exactamente. Y ahí creo que fue donde dijeron no, No, ser ese tipo de... Le cae muy bien a Pink Floyd, sí, claro. pero no le cae No, muy bien ellos a no Kiss. son conceptuales. Ahora, de pronto para cerrar me gustaría invitarle un ejercicio, Rodri. Tres canciones que usted diga de Kiss para que la gente diga, que conozca su perspectiva de lo que es Kiss, y yo doy tres canciones para decirle lo que para Tres mí es Kiss. canciones de Kiss. Curiosamente a mí me gusta mucho Psycho Circus. Ok, muy buena. Me, Love Gun es mi canción favorita de Kiss. Ok. Y no sé, creo que la tercera sería, no sé si alguna del Destroyer o del mismo Love Gun. A mí, pero mucha gente le gusta Betty, a mí no me gusta. No, ¿sabe cuál? ¿Cuál? Black Diamond. Uy, me robó una. Sí, sí, señor. Black Diamond. Black Diamond es un temazo. Además porque Black Diamond es una canción que en un momento coge una velocidad muy, muy, muy buena y después la bajan hasta lo más lento posible que podían ir. Es, Como los papás del breakdown. sí. La versión del Afghan que más me gusta es la de la Live en Japón de la gira de la Animalize. Si pueden escuchar Sí, esa versión, esa es la mejor versión esta es la mejor de versión Black de Diamond. Black Diamond. Bueno, mis tres canciones para despedir el asunto es Into the Fire de Animalize. Es una canción heavy metal rapidísima, frenética y súper divertida. Otra es Told Your Love del álbum Love Gun, que es una canción que cuando yo escuché muchas veces y nunca asocié que era de Kiss, hasta que tuve el Love Gun y dije, no puede ser, esta canción es de Kiss, es muy buena. Se la recomiendo mucho, Rodri, escúchela. Y hay una canción que no es popular, bueno, Out of This World, cantada por Tommy Tyler del álbum Monster, me parece una gran canción, pero si puedo meter una cuarta ahí medio forzada, es A Journey of a Thousand Years, cantada por Gene Simmons. Para mí es una canción que es, haga de cuenta, como Fixer de Metallica Reload. Sí, Es, se puso denso, denso. no, escuche esa canción. Yo sé que usted va a amar esa canción. Conozco su valoración musical y sé lo que a usted le gusta. Esa canción se va a volver un himno de cabecera para usted. Oh, bueno, de pronto no, y después me dice, usted es un mediocre, ¿cómo escuchar esa mierda? No. Pero las canciones las voy a dejar en la descripción de Spotify para que las escuchen. Yo también aquí en Las el seis video. canciones. Listo, ¿no? Y creo que con Bueno, esto ya rematamos el tema. Rodri, muchas gracias en serio por hacerme parte de esta vaina y gracias por coordinar el a ustedes, a espacio. mí. Esto Yo creo que esta segunda charla tuyo mejor que la primera. No, y va a tocar partirla en tres nada, partes, ¿no? vamos.
Está muy larga. Vamos a pensar a ver de quién hablamos después de esto. Listo. Hay varios aspirantes. Listo, genial. Todavía estamos pendientes del Snyder Cut. Esa es la próxima. Ya en, ¿qué? Un mes. Listo. Ya, yo también la tengo aquí súper planeada. Bueno, Leo. Mi hermano, muchas gracias. Y hablamos entonces y saludos a todos. Bendiciones, amigos de Blizzpod, y que les vaya muy bien. Gracias por seguir tanto el podcast como el canal de Miembro Geek. Y pues nos vemos a la próxima. Chao pues.